Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas pasado, urgentes de y los cuales agresivas. 6.636 corresponden a diagnósticos del día de ayer. 394 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Esto supuso un aumento de casi el 30% y elevó el balance a 1.720 víctimas desde el inicio. Y cerca de 9.000 enfermos de COVID-19. El virus se ha cobrado además la vida de en torno a 300 personas. Año 2020. Una enfermedad respiratoria obligó a los gobiernos a recluir a los habitantes en sus hogares, anegándose los hospitales de enfermos mientras se buscaba una cura a aquella plaga que amenazó el mundo por meses. Muchos recordaréis esto como un pasado lejano, pero si echamos la vista atrás, siglos atrás, comprobaremos que la historia de la humanidad está repleta de lucha contra males similares, con resultados mucho más catastróficos. El relato que voy a compartir con ustedes no es más que una verdad que debe ser recordada, pues no importa tu edad, género, raza o estamento social, el jinete del caballo pálido no discrimina a ningún mortal. Bienvenidos a White Mask Stories. Hoy presentamos La Máscara de la Muerte Roja. Hacía bastante tiempo que la muerte roja asolaba el país. Ninguna peste había sido hasta el momento tan horrible y espantosa. La sangre era su insignia, y su sello, la rojez y el horror de la misma. Se sentían agudos dolores, repentinos vértigos, y después los poros de la piel sangraban de manera abundante hasta provocar la muerte. Las manchas del color escarlata que aparecían sobre el cuerpo, en especial en el rostro de la víctima, eran como un anuncio y el entredicho de aquella peste que lanzaba al enfermo lejos de toda ayuda humana y de toda atención por parte de sus vecinos. El proceso completo no duraba más de media hora. Síntomas, progreso y el final de esta espantosa enfermedad. Pero el príncipe Próspero era un hombre afortunado, intrépido y sobre todo astuto. Cuando sus dominios se vieron medio despoblados, llamó a su presencia a 1 millar de amigos sanos, fuertes y despreocupados, escogiéndolos entre los caballeros y damas de su corte y recluyéndose con ellos en el refugio herméticamente cerrado de una de sus abadías amuralladas. Esta era una construcción de vasta y extraordinaria estructura que había sido una creación de gustos algo excéntricos, pero majestuosos del soberano. Estaba rodeada por unas altas y sólidas murallas con 100 puertas de hierro. En cuanto los cortesanos entraron, se soldaron los cerrojos por medio del fuego y el martillo. De esta forma, no habría modo alguno de entrar, ni tampoco de salir, si algún repentino ataque de exasperación o delirios impulsara a alguien a intentar esto desde el interior. La abadía contaba con abundantes provisiones y tantas precauciones que los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo de fuera se las arreglase como pudiese. Mientras tanto, era una estupidez el preocuparse o el pensar en aquella catástrofe. El príncipe se había ocupado de reunir en su interior todos los medios y artificios de diversiones y placeres posibles. Bufones, trovadores, bailarines, músicos. Dentro de las murallas se daban cita la belleza y el vino. En el interior reinaba la seguridad, y fuera gobernaba la muerte roja. Habían pasado ya 5 o 6 meses en esa situación, cuando el príncipe Próspero, mientras la peste rugía con más furia en el exterior, invitó a sus 1000 amigos a un baile de máscaras de una ostentación impresionante. Aquel baile fue un espectáculo de la más refinada sensualidad, pero se me debe permitir, en primer lugar, hablar de los salones en que se celebró. Estos eran un total de 7 salas, lo que formaba una serie realmente imperial. Los salones se encontraban distribuidos de forma tan irregular que la visión únicamente abarcaba uno solo de ellos. Cada 20 o 30 metros se producía una desviación en las estancias, y todos estos ángulos producían un efecto nuevo. En el centro de cada pared, y tanto a la derecha como a la izquierda, se abría una alta y estrecha ventana gótica, recayente sobre sendos corredores cerrados, que iban siguiendo las revueltas de la disposición de los siguientes salones. Estas ventanas eran de vidrios de colores, variando en función del tono predominante del decorado de la estancia correspondiente. La que se encontraba ubicada en el extremo oriental estaba decorada, por ejemplo, de tonos azules, y del mismo color y de tono muy vivo eran los cristales de sus ventanas. El segundo salón, de color púrpura en sus adornos y tapices,
y también purpúreas en las ventanas. El tercero, de tonos verdes, igual que verdes eran sus ventanales. Al cuarto, quinto y sexto correspondían respectivamente tonalidades anaranjadas, blancas y violetas, tanto en la decoración como en las ventanas. El séptimo de los salones se encontraba completamente rodeado de tapices de terciopelo negro que colgaban en toda su extensión desde el mismo techo, cubriendo todas las paredes y cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y color. Pero solo allí el color de las ventanas difería del resto, siendo los cristales de una tonalidad escarlata, de reflejo intensamente sangriento. En ninguno de los salones había lámpara alguna ante el exceso de ornamentos dorados que colgaban del techo. No existía, pues, luz alguna que surgiera de lámparas o bujías en todo el conjunto de salones, pero en los pasillos que había a ambos lados y frente a cada ventana se levantaban otros tantos robustos trípodes que sostenían grandes braseros de cobre, donde ardían llamas que proyectaban su luz a través de los cristales de colores, iluminando así brillantemente las estancias y produciendo una multitud de llamativas, fantásticas y cambiantes formas. Pero en el salón negro del oeste, el efecto de las llamaradas que se proyectaban en los sombríos tapices a través de los ensangrentados vidrios resultaba extrañamente siniestro, dando un aspecto tan raro a las caras de los que allí entraban, que eran muy pocos los que se atrevían a pisar aquel espeluznante recinto. Allí también se encontraba junto a la pared de la parte oeste un enorme reloj de ébano. El péndulo oscilaba de un lado a otro con un sonido apagado, denso y monótono, y cuando el minutero había recorrido todo su circuito e iba a dar la hora, salía de los pulmones metálicos de la máquina un sonido que era claro, potente, profundo, claramente musical, pero dotado de un tono y de una sonoridad tal que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a suspender por un momento sus ejecuciones para prestar atención a las campanadas. En consecuencia, los bailes detenían también sus evoluciones y se producía una leve confusión en la alegre reunión, durante la cual, y mientras persistía el sonido de tales campanadas, hasta los más despistados palidecían, y los más viejos y tranquilos se pasaban la mano por la frente en un gesto de confusa fantasía, pero cuando el último eco de la campanada se diluía, se alzaban por todos sitios una ligera risa, y los músicos se miraban unos a otros sonrientes, murmurando entre sí solemnes votos para que las siguientes campanadas del reloj no provocaran en ellos emociones como aquellas. Pero luego, al cabo de 60 minutos, de nuevo sonaba el reloj, y nuevamente volvía la meditación, el desconcierto y el nerviosismo de antes. A pesar de este detalle, las fiestas, que allí eran el pan nuestro de cada día, eran alegres y llenas de esplendor. Los gustos del príncipe eran muy peculiares, tenía un ojo magnífico para los colores y los efectos, le desagradaban los decorados a la moda, sin más aliciente que este. Sus planes eran atrevidos y ardientes, brillando con un resplandor que tenía algo de salvaje. Algunos le habrían tomado por un demente, pero sus cortesanos sabían que no lo era, aunque era necesario oírle, verle y tocarle para sentir una sensación favorable sobre su estado mental. Con motivo del gran baile de máscaras fue el mismo príncipe quien dirigió en gran parte la decoración de los 7 salones, y su gusto personal fue el que inspiró las características de los disfraces. No cabía ninguna duda de que predominaría la nota de lo grotesco. Abundaba la ostentación y el brillo, y se recorría toda la variedad de lo sorprendente y de lo fantástico. Se veían allí figuras arabescas, con atuendos bastante inadecuados, delirantes, propios de mentes trastornadas. Había mucho de hermoso y mucho de excéntrico, también llamativo, algo de terrible, y no poco de lo que más bien podía inspirar antipatía. Por un lado, a lo largo de los 7 salones abundaban en realidad gran cantidad de sueños que iban de un lado a otro, tiñéndose del colorido de cada salón y haciendo que la desenfrenada música de la orquesta pareciera una especie de eco de sus pasos. Pero entonces resonó el reloj de ébano del salón de terciopelo. Durante unos instantes todo se paralizó y enmudeció, excepto la voz del propio reloj. Los sueños parecieron haberse congelado donde estaban. En cuanto se desvaneció el eco de las campanadas y tras aquel momento una risa, leve y aún mal reprimida, acompañó su extinción. La música regresó, renacieron los sueños y caminaron de un lado para otro más alegres que nunca, cubriéndose siempre de los diversos coloridos de los ventanales que filtraban los rayos de los trípodes.
pero no hubo ninguna de las máscaras que se atreviese a llegar hasta el salón que se abría más al oeste, pues la luz que atravesaba los ensangrentados cristales resultaba espantosa y aterraba a los invitados la negrura de los fúnebres tapices. Si alguna persona llegara a poner el pie sobre la negra alfombra, escucharía, al sonar la campana del cercano reloj de ébano, un escándalo más ensordecedor que el que podría llegar a los oídos de aquellos que disfrutaban de la alegría del momento en otras salas más alejadas. El resto de salones estaban atestados y en ellos latía febrilmente el anhelo de la vida. La orgía continuó girando en locos torbellinos hasta que al fin el reloj dio las 12 de la noche. En aquel momento la orquesta cesó. Pararon los bailarines y se produjo la habitual quietud, pero entonces eran 12 las campanadas, y eso propició que los pensamientos tuvieran más tiempo para adueñarse de las mentes, y que persistieran durante más tiempo en los espíritus reflexivos que pudiera haber entre los que apasionadamente se divertían. Antes que resonara la última campanada, fueron muchas las personas que reparasen en la presencia de una figura enmascarada que antes no había llamado la atención de nadie. El rumor de aquella nueva presencia corrió, entre murmullos, como un reguero de pólvora, y pronto se lanzó entre toda la concurrencia un susurro, primero expresivo de desaprobación y sorpresa, y más tarde pánico, horror y rechazo. En medio de una reunión como la que estoy relatando, resulta fácil imaginarse que ninguna aparición corriente podía provocar una sensación parecida. Ciertamente, la licencia carnavalesca de aquella noche era ilimitada, pero la máscara en cuestión sobrepasaba en todo lo imaginable y superaba las fronteras incluso del más elemental decoro. Hay fibras en el corazón de los más osados que no pueden tocarse sin provocar una emoción irrefrenable. Hasta para los más degenerados, para quienes la muerte y la vida son pura broma, hay cosas de las que no se pueden burlar. Todos los asistentes consideraron en lo más profundo que las ropas y la presentación de aquel individuo carecían de ingenio y de moralidad. La abominable figura era alta y delgada e iba cubierta de pies a cabeza con el espeluznante vestuario propio de las tumbas. La máscara que ocultaba su cara se parecía con tal propiedad a la faz de un cadáver inmóvil que una observación más minuciosa no hubiera conseguido hallar ni el más ligero detalle desacorde con tal funeraria apariencia. Pero todo aquello podría haber sido sufrido si es que no aprobado por los enloquecidos invitados. Aquella máscara había llegado al extremo de asumir el aspecto de la muerte roja. Su vestimenta estaba salpicada de sangre y su ancha frente, como todas las facciones de su cara, moteada por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se detuvo sobre aquel espectral fantasma que con lentos y solemnes movimientos, apropiados para representar su papel, se deslizaba entre las parejas de bailarines, se vio al soberano convulsionar en el primer momento con un fuerte estremecimiento, fuese de consternación o de furia, pero enseguida su rostro se congestionó de la ira. ¿Quién se atreve?, preguntó violentamente a los cortesanos que se encontraban a su lado, a ofendernos de esta forma con esta burla blasfema. Cójanlo y quítenle la máscara, así conoceremos quién será ahorcado mañana al amanecer. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el salón azul, situado al extremo oriental, y su eco vibró claro y de forma penetrante a través de los 7 salones, pues al príncipe era un hombre osado y robusto, y la música se había callado ante una señal de su mano. Al principio, entre el grupo de empalidecidos cortesanos que le rodeaban, se produjo un movimiento efusivo en dirección al extraño, que en aquel momento se encontraba también próximo, y que a continuación se acercó todavía más al monarca con paso lento y arrogante. Pero bajo la influencia de un terror indescriptible que la arrogancia de la máscara había inspirado en todos los presentes, es cierto que no se halló a nadie que estirase la mano con el fin de detenerle, y por tanto pudo llegar sin problemas hasta 1 metro de distancia del príncipe. El espectro pasó junto a él mientras la multitud se agolpaba desde el centro de los salones hacia las paredes, y con aquel mismo paso que le había distinguido desde los primeros instantes, cruzó de la estancia azul a la púrpura, llegando a la verde, de ahí se dirigió a la naranja, y después pasó por la blanca y la violeta sucesivamente, antes de que llegara a realizar ni un solo movimiento para detenerse. El príncipe, fuera de sí por la rabia, a la par que avergonzado de su propia cobardía, se lanzó apresurado a través de los 7 salones sin que nadie fuera tras él, con motivo del insuperable terror que se había adueñado de todos. Desenvainó su daga, la alzó en alto,
y se pudo acercar a él en su rápido ímpetu hasta una distancia menor a 1 metro de la figura que seguía su camino, cuando ésta, que había llegado ya al extremo opuesto del salón de terciopelo negro, se giró repentinamente e hizo frente a su seguidor. Por todos lados se alzó un agudo grito y la daga cayó reluciendo en la alfombra negra, sobre la cual de inmediato se derrumbó el príncipe sin vida. Entonces, dominados por el ciego valor de la desesperación, unos cuantos cortesanos se lanzaron en tropel hacia el salón negro y sujetaron a la máscara, cuya elevada figura permanecía inmóvil junto al reloj de ébano. Pero los osados captores dieron un grito de espanto cuando comprobaron que la sepulcral mortaja y la máscara cadavérica en que habían puesto las manos con ruda violencia carecía de todo tacto y cualquier forma tangible. En ese momento reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como ladrón que se desliza en la noche, y uno a uno todos aquellos obstinados fueron cayendo al suelo en los salones testigos de sus bacanales, bañando las suntuosas alfombras con la sangre que brotaba de sus cuerpos y muriendo en la desesperada postura en la que caían. La vida del reloj de ébano se extinguió también con la del último de los alegres libertinos. Las llamas de los trípodes se extinguieron, dando paso a las tinieblas y la podredumbre. La Muerte Roja se adueñó salvaje de todo.